tu visión sobre, en rasgos generales, lo que más le preocupa, por ejemplo, a la población dominicana es la posible regularización masiva del tema de los haitianos. Los organizadores de esta comisión dijeron que no era un tema que ni siquiera estaba en discusión. Pero tú como abogado, si tuvieras que decir los 5 puntos más importantes o relevantes a nivel positivo o negativo, ¿cuál sería tu mirada? Mira, el documento, el informe del Consejo Económico Social, mi valoración general, vamos a pasar por ahí, es que es un documento, es una ficción, plantea una serie de objetivos que, digamos, no establece una carta de ruta para desarrollarlos o para llevarlos a aplicación. Yo insisto que el problema fundamental es de aplicación de la legislación local en materia migratoria. Por tanto, presentar un informe en el cual, al margen de las consideraciones del Consejo Nacional de Migración, al margen de la Ley de Migración y del Reglamento de Aplicación y toda la normativa complementaria, una serie de objetivos que realmente se cumplen cumpliendo las normas que ya tenemos vigentes, entiendo que quizá carece de utilidad. Hay algunos aspectos que me gustan, que me llaman la atención, como por ejemplo que apuesta por uso de nuevas tecnologías. Yo obviamente estoy de acuerdo de eso. Pero en general el documento tiene algunas cosas más útiles, otras menos útiles, pero si vamos a sincerarnos todo en esta mesa, al final podemos decir, es un tema de aplicación de normas, no de ausencia de normas. Y de hecho, parte del documento establece la necesidad de reforma de alguna legislación, como por ejemplo de la ley de trata y tráfico, por ejemplo, del reglamento de aplicación, cuando realmente no son los problemas que realmente tenemos. En temas de regularización migratoria, te voy a decir algo. Mira, cuando se comenzó a hablar del contenido del informe, muchas personas dijeron en medios de comunicación que el informe pretendía promover una forma de regularización migratoria. Yo me senté a ver el informe. Tiene 37 páginas. Por lo menos es el que se conoce, que es el informe, digamos, resumido, esquematizado. El informe dice que hay otros documentos que son de las mesas de trabajo. Eso yo no los tengo. Yo tengo el informe que se publicó, el que está colgado en la página del CES, en la página oficial del CES. Ese informe de 37 páginas, yo no veo un punto específico en el que se habla de regularizar de forma masiva a migrantes ilegales. Yo no lo encontré, por lo menos. Bien, lo que trata de transmitir es que no hay nada ni disruptivo, ni nuevo, ni una propuesta, ni hay un objetivo, ni un plan macro, ni una hoja de ruta. Hay cosas que están mal. ¿Qué te preocupa? Pero el tema de la formalización de mano de obra, eso sí, porque usted llama la cosa por su nombre. Sí. Hay una parte del documento que es sobre mercado laboral, que habla de formalización de la mano de obra. Bueno, eso lo dice. ¿En qué consiste esa parte? Habla de la necesidad de que esa mano de obra extranjera en suelo dominicano sea formalizada. Entonces, la cosa hay que llamarla por su nombre desde el punto de vista técnicamente correcto. Eso no es regularización. No necesariamente. Te voy a explicar por qué. La regularización es una figura jurídica establecida en la Ley General de Migración, el artículo 151. Está contenido en la ley. En la Ley General de Migración, ¿verdad? La ley del año 2004, la ley 285-04. Se aprueba el reglamento en el año 2011 y el decreto que aprueba el plan para regularizar extranjeros del año 2013, que es el decreto 327-13, a partir de un informe del Consejo Nacional de Migración. Hasta ahí estamos bien. Sí. Eso es un plan que se diseñaba para una única ocasión porque la ley no permite, la ley de migración, todavía vigente hoy, no permite más de un plan. Un plan que ya se llevó a ejecución, que fue de hecho un enorme fracaso que le costó al Estado Dominicano y al contribuyente más de $2.000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo se puede formalizar sin regularizar? Ahí es que voy. La Ley General de Migración y el Reglamento de Aplicación establece categorías migratorias y subcategorías migratorias. Las grandes macrocategorías son residentes y no residentes. Hay residentes cuya modalidad de concesión de estatus es con un contrato de trabajo, ¿verdad? Y hay no residentes como gran categoría migratoria, que son personas en tránsito también, que incluye la subcategoría, una ramificación que se llama trabajador temporero, con una visa especial que se llama visa trabajador temporero. Que es una visa, unos meses. Sí. Mira, la duración de trabajo temporero es hasta un año máximo, dependiendo del contrato de trabajo, con una única renovación de un año más. ¿Y esa visa, la creó la Ley de Migración, el Reglamento de Aplicación, no está en la Ley de Visado. Si tú tienes un extranjero en suelo dominicano que quiere formalizarlo, abro comillas para que tú entiendas, lo que puede hacer es salir del territorio dominicano, solicitar el visado correspondiente en el consulado dominicano en el país de origen y venir y
formalizarse que realmente es una solicitud ordinaria del estatus Pero migratorio. tendría que esperar claro, que le estampen perdón. la visa en su país, no aquí. Correcto. Pero hablando claro, en Haití actualmente hay un consulado dominicano funcional. No están funcionando y no están pidiendo visas. Entonces, ¿de qué diablo estamos ¿Qué estamos hablando? Y aunque por eso hay que hacer la explicación completa. Y aunque fuera así, hay un problema subyacente que no podemos ignorar. Dale. Más de 2/3 partes de la población haitiana no tiene documento de identidad. Exacto. Esa era mi Sin pregunta. documentos de identidad No hay de nada. Haití no es posible conceder Tener ni documento visados dominicano. ni estatus migratorio, porque tú no puedes entregarle un visado o un carnet migratorio a una persona cuya identidad tú no validaste con un documento oficial del estado de origen. Eso es básico. Juan Miguel, una pregunta. Tú sabes que hay un debate, ¿verdad?, entre esto mismo que estamos hablando, de si algunas personas entienden que por la cantidad de inmigrantes haitianos que tenemos, porque hay que hablar claro de eso específicamente que estamos hablando, de si lo mejor es regularizarlos precisamente para ya tener nombre y apellido de quién es, y que ya estén de manera regular, versus la idea de perseguir, sacarlos a todos. Yo hasta cierto punto entiendo que el tema de regularizarlo para trabajo nos conviene más como país, porque como quiera están aquí, no tenemos un censo, siguen llegando. Tú como abogado y experto en este tema, ¿cómo tú lo ves? ¿Qué tú crees que sería el escenario ideal? Mira, el sector empresarial, específicamente en construcción y en el sector agrícola, Exacto, que se son ha los beneficiado de principales. una mano de obra barata que ha sobreexplotado durante muchos años y ha generado riqueza, porque lo que ha sido es abaratar costos y maximizar beneficios sobre esa mano de obra informal, que muchas veces lo que han hecho, bueno, después que cumplen sus funciones, pues deportado para su país, llaman, Sí. y llega la camión, entre comillas. Miren, la ley de migración establece consecuencias muy claras en lo que tiene que ver con ingreso y permanencia ilegal de personas y la contratación de personas no habilitadas para el trabajo. Aquí no hay una cultura de imposición de medidas sancionadoras a empleadores que hayan contratado de forma ilegal, pero la ley lo establece, multas calculadas en base a salarios mínimos. Indudablemente, tomando en cuenta que la ley de migración solamente hablaba de un plan que ya se llevó a cabo en el año 2013, ya un nuevo plan no es posible, porque hacerlo sería violar la ley. Y la Con el problema y la de que implicaría Constitución regularizar a también. personas que tú no conoces su identidad y el grave riesgo de seguridad nacional Exacto. y seguridad ciudadana por el problema de las pandillas que dominan el vecino país. Tú vas a darle un carnet y un estatus migratorio a una persona que tú no tienes forma de saber si es parte de una pandilla y tú le vas básicamente a fabricar una identidad, cosa que es imperdonable. Tú no puedes fabricar la identidad a un sujeto de forma artificial. Exacto. Entonces, este informe plantea cosas que francamente me parecen absurdas, como por ejemplo, oye lo que dice el informe, establece la posibilidad de creación de mecanismos de concesión de visado y de residencia para personas con tasas reducidas, para personas de bajo ingreso. O sea, no, lo dice el documento, lo pueden citar. Y yo te estoy diciendo a ti, no existe ningún país del mundo cuya política migratoria esté orientada a captación de pobreza. Si no pueden pagar la tasa migratoria, que ya son de precios razonablemente Sí. comparables en la región, porque se han llevado estudios en la OIM, en migración, sobre cuánto cuesta la residencia aquí versus otros países, y son precios más que razonables, ¿por qué hay que ahora establecer procesos para reducir los precios y las tasas y los impuestos Y dar para concesiones. captar a una persona de bajo ingreso? Ninguna política migratoria razonable, estratégica y conforme a los intereses del país receptor está diseñada para captar a ese inmigrante de bajos recursos. ¿Y Cuando cómo lo lo beneficia? normal, claro, porque no beneficia nada, porque al final el migrante, si no tiene solvencia suficiente, no antecedentes penales, Exacto. una persona que no presenta algún riesgo, por ejemplo, en No materia de califica. salud, es un migrante que no le Va conviene. a ser una carga Y va para a el ser país. una carga para el Estado y eso hace una confrontación directa con el contenido de la ley Pero de hay un, migración. tema, hay un tema ahí, y yo creo que usted lo acaba de decir hace muy poco. Es una carga para el Estado, pero es un beneficio para el explotador, el empresario Exacto. explotador que se ha beneficiado durante décadas. Claro. Usted decía muy elegantemente mano de obra informal. No, estamos hablando de mano de obra ilegal. Ilegal, sí. Y sí. además es un empleado o una persona que está trabajando para usted que llegó a través de una trata de personas. O sea, ahí hay un doble crimen. Aún, porque es ilegal y llegó porque se solicitó, necesito 500 haitianos, necesito 1000 haitianos. Ahora, ¿cómo cerramos ese ciclo a través de la parte legal? ¿Y cómo no logramos también, como logramos como país, que este informe no sea como una especie de
no sé, porque es literatura al final el informe. Sí. No es nada más, no hay un objetivo. Yo diría, mira, rescatar las cosas del informe que son positivas. Por ejemplo, el informe dice algo que a mí me encanta, es, bueno, hay que implementar nuevas tecnologías. Muy bien. El informe dice que hay que llevar a cabo estudios del mercado laboral para detectar necesidades y la interacción de demanda y oferta en el mercado laboral para ver qué es lo que necesita el país. Yo tengo 10 años enseñando Derecho Migratorio y soy creador de la materia en la Pucamaima. Y yo me he pelado la garganta explicando la importancia de que el Consejo Nacional de Migración, como el organismo rector en materia migratoria, que es el que puede dictar resoluciones vinculantes por encima incluso de las resoluciones de migración y de interior de policía, pero que esas resoluciones tomen en cuenta la información del mercado laboral para ver qué es lo que necesitamos y sin violar la ley y sin afectar el mercado laboral y crear distorsiones y dumping social, ver cuáles son los tipos de migrantes calificados en sectores muy específicos que le pueden convenir a la nación dominicana. Y tú lo que haces es perfilar por ahí. Yo quiero captar más médicos, yo quiero captar más profesores, y tú puedes segmentar en ese sentido, pero ese constructo que es la ley de migración depende de una información que tiene que ser recabada por el Ministerio de Trabajo para que la migración se planifique. Pero te iba a preguntar, y del 80-20, ¿qué establece este informe? Mira, aquí se habla de formalización y de distintos aspectos del mercado laboral. Dice el informe en varias partes que se debe respetar el 80-20. El 80-20 ustedes saben que es una... Al final no se respeta. Una regla dispuesta en el Código de Trabajo, entre el artículo 135 y 145, que establece la composición laboral de las empresas. Claro, eso tiene reglas y excepciones. Depende del tipo de posición en la empresa, depende del tamaño de la empresa, depende de muchísimas cosas. ¿Qué pasa? El 80-20, hay que recordar que tiene un trasfondo constitucional, que es el artículo 62 de la Constitución Dominicana, sobre derecho de trabajo, que establece los principios de nacionalización del trabajo. O sea, no es un constructo puramente legislativo adjetivo. Depende de la Constitución también que establece que se debe dar prioridad a mano de obra local. O sea, no lo dice Juan Miguel. Pero no lo hace ni la agricultura ni lo hace la construcción. ¿Qué pasa? Violar esa disposición tiene también consecuencias no solamente migratorias, y tú contratas a personas no habilitadas para el trabajo, como un turista, por ejemplo, o un ilegal, sino desde el punto de vista también laboral. El Código de Trabajo establece sanciones por contratación de personas no habilitadas para el trabajo. ¿Qué me preocupa? Que en alguna parte del informe habla de posibilidad de modificación de legislación, que a mí me preocupa muchísimo, porque dice, hay que modificar el reglamento de aplicación de la ley de migración. Lo dice el informe. Yo estoy preocupado. ¿Cuál es el problema del reglamento? Y no dice en qué se va a modificar, en cuál punto concretamente. Que hay que modificar el Código de Trabajo en los aspectos que tienen que ver también con el 80-20. Pero ¿qué es lo que tú vas a proponer? Vas a modificar las reglas de nacionalización del trabajo y obviamente posiblemente comprometer la Constitución Dominicana, porque Miguel, eso se arriesga a ser inconstitucional. La Constitución tiene también algunas retrancas, algunas observaciones para impedir que se viole, modificando la ley y el reglamento, se pueda violar la Constitución. Mira, eso es una discusión que pudiera tenerse en el Congreso sobre hasta qué punto modificarlos, porque el 80%, el porcentaje, la distribución porcentual no está en la Constitución, está en el Código de Trabajo. Pudiera discutirse en el Congreso y eventualmente en el Tribunal Constitucional en el día del mañana, estoy como una bola de cristal tratando de ver el futuro, sobre hasta qué punto un porcentaje viola el artículo de la Constitución sobre nacionalización del trabajo o no. Yo que sí te digo es algo, el informe, ese tipo de propuestas a mí me preocupa enormemente porque tú estás hablando de modificar legislación que no se cumple a cabalidad. No me hable de propuesta de modificación legislativa cuando el problema precisamente está en el cumplimiento y en el respeto a la ley. Lo que no estás mirando es que el CES, hay empresarios ahí adentro, ¿no? Mira, el informe incluso en el preámbulo te dice cuál fue el proceso de concertación. Habla del sector público, sector privado, habla de expertos nacionales e internacionales y habla también de sector empresarial. Obviamente habrán empujado sus propias agendas. Eso te iba a preguntar, Juan Miguel. ¿Hay alguna agenda que tú tengas conocimiento de izquierda o de esas ONGs que lo que buscan es que la República Dominicana abra sus puertas y reciba a todo el mundo sin distinción de nada? Mira, el informe establece, en una parte, por ejemplo, que en el mercado bilateral se pueda ingresar solamente con pasaporte o cédula haitiana. Lo dice el informe. Yo te estoy diciendo a ti que eso viola la ley, francamente, porque la ley de migración establece la categoría de habitante fronterizo
que es un CANEX que se expide con unos requisitos, incluyendo el pasaporte o la cédula haitiana. Para ahí, fíjense una cosa, los haitianos no piden visa americana para viajar a Haití. Bueno, visa y un haitiana. informe hecho por dominicanos le dice que los haitianos pueden entrar aquí con cédula. Lo dice, no, lo pueden buscar ahora mismo. Entonces, Increíble. No, pero eso ¿cuál está es la grave. agenda? Yo te voy a decir, porque yo fui parte de la mesa de discusión cuando se llevó a redacción y aplicación, el reglamento de aplicación en el año 2011. Yo estuve en esa comisión y tuve también en los primeros borradores ¿Qué del país, plan compadre? para regularizar. Yo estuve presente y yo me senté en la misma mesa con representantes de la Unión Europea, de la OEA, del PNUD, de la OIM, de todo. Y yo te puedo decir, como que me llamo Juan Miguel, todas las personas presentes de organismos internacionales estaban empujando en una misma dirección, Claro. que era la relajación y el abandonamiento de todas las restricciones posibles a la política migratoria, no pedir documentos, que con una declaración jurada fue más que suficiente. Todo eso se pidió y todo estuvo en reuniones donde yo estuve presente con diversos expertos, empezando por Juan Manuel Rosario, José Miguel Vázquez, mi papá, Castillo Están Pantaleón. escuchando país y mundo. Ellos pretenden que República Dominicana relaje y flexibilice su política migratoria. Para que entren todos. Dicho de Esa una es la manera más realidad. simple. Exacto. Es una nueva